En el año 1847, en las afueras de Caracas, en un lugar llamado Hacienda San Patricio. Allí vivía una familia, los Mendoza y Villarreal. Tenían de todo, tierras que se perdían en el horizonte, montañas de oro y cientos de personas que llamaban propiedad. Desde afuera, su mansión parecía un castillo de cuento, pero por dentro, la historia era otra. Una historia de dolor. Al frente de todo estaba la abuela, doña Esperanza Mendoza. Una mujer de 62 años que era dueña de todo, y de todos. La veías con su moño perfecto y sus vestidos negros, y parecía más una sombra que una persona. Hace 15 años se había quedado viuda, pero eso no le quitó el poder. Al contrario, lo usaba como un látigo, manejando la hacienda y a la gente que vivía allí con un puño de hierro. Su hijo, don Rodrigo, era la copia exacta de su madre, pero en versión masculina. Un hombre corpulento de 43 años, con unos ojos que no conocían la piedad. Había heredado el dinero, pero también el desprecio por los que servían en la casa. Su esposa, doña Catalina, era la viva imagen del miedo. Tan frágil, que casi no se notaba. Vivía aterrorizada, no solo de su marido, sino de cada rincón de esa casa llena de amargura. Y los hijos de Rodrigo, Carmen, una chica de 16 años, hermosa, pero caprichosa como la que más, acostumbrada a que el mundo se doblara ante sus deseos. Y el niño, Pablo, de 14, que ya mostraba la misma crueldad de su padre y su abuela. Se divertía asustando y molestando a los esclavos de la casa. En las sombras de esta casa, entre los pasillos y las cocinas, una mujer de 35 años veía todo esto. Su nombre era Esperanza Morales. Ella había nacido en esa hacienda, la misma en la que su madre había muerto al darla a luz. Desde entonces, solo había conocido la servidumbre y el dolor. Pero Esperanza era diferente. A pesar de todo, tenía una inteligencia asombrosa. Aprendió a leer y escribir en secreto, solo con mirar cómo los niños de la casa tomaban sus lecciones. Sus manos estaban agrietadas y ásperas por el trabajo duro, pero sus ojos guardaban secretos y una rabia silenciosa que había crecido con los años. Esperanza había visto todo, compañeros de trabajo que morían por los castigos, familias que eran separadas y vendidas, y horrores que los amos consideraban normales. Pero hubo un momento que lo cambió todo para Esperanza. Su hermana menor, María, de solo 18 años y muy bonita, había llamado la atención de don Rodrigo. Durante meses, él la había acosado, pero María se resistía. Hasta que una noche de marzo de 1847, borracho y furioso por ser rechazado, Rodrigo la violó en los establos. María quedó destrozada, tanto por dentro como por fuera. Se enfermó de gravedad. Esperanza, desesperada, le rogó a doña Esperanza que llamara a un médico, pero la abuela se negó. Dijo que gastar dinero en un esclavo era un desperdicio. 3 días después, María murió. En su delirio, llamaba a su hermana y sus últimas palabras fueron una súplica de venganza, un ruego que se le clavó a Esperanza en el alma. Esa misma noche, mientras velaba a su hermana en la pequeña cabaña que compartían, Esperanza tomó una decisión. No habría más súplicas. No habría piedad. La familia Mendoza pagaría por todo. Por cada humillación, por cada alma rota, por cada año de esclavitud. Pero su venganza no sería un acto de locura. Sería fría, silenciosa y mortal. Durante los días que siguieron al entierro de María, Esperanza comenzó a planearlo todo, con la frialdad de un estratega. Por años, había estudiado las costumbres de la familia, sus gustos, sus horarios, sus debilidades. Sabía que todos los días, sin falta, a las 4 de la tarde, se reunían en el salón principal para el té. Era una tradición sagrada para la abuela, un símbolo de su poder y estatus. Y él te lo preparaba siempre Esperanza. Durante 20 años,
Lo había hecho con una devoción que parecía genuina. La familia confiaba en ella, la veían como un mueble más, inofensiva e invisible. Esa confianza sería su perdición. Esperanza sabía que necesitaba un veneno que no actuara de inmediato, algo que le diera tiempo de alejarse antes de que empezaran los síntomas. Y lo encontró. Durante su tiempo en la cocina, había aprendido sobre hierbas y remedios, conocimientos que ahora usaría para la muerte. El arsénico era perfecto. Se usaba en la hacienda para matar ratas. Era fácil de conseguir, no tenía olor ni sabor en pequeñas cantidades, y sus efectos podían confundirse con una enfermedad. Durante 2 semanas, Esperanza fue robando pequeñas cantidades de arsénico, moliendo los cristales hasta convertirlos en un polvo fino que guardó en una pequeña bolsa de cuero. Nadie sospechó nada. Ella seguía con su rutina, sumisa por fuera, pero por dentro, ardía con el fuego de la venganza. Cada insulto, cada orden, cada mirada de desprecio se convertía en más leña para ese odio que la consumía. El jueves 15 de abril de 1847 amaneció como cualquier otro día, pero no lo era. Las manos de Esperanza no temblaron al preparar el desayuno. Su rostro no mostró emoción mientras servía a sus amos. Parecía tener una calma sobrenatural, la serenidad de quien por fin ha encontrado su propósito. Durante toda la mañana, la familia siguió su rutina. Don Rodrigo se ocupó de sus negocios, doña Catalina bordó en silencio, los niños jugaron y la abuela supervisó a todos con su habitual severidad. No sabían que este sería su último día. A las 3 de la tarde, Esperanza comenzó los preparativos para el té. Con una precisión que habría impresionado a la abuela misma, hirvió el agua, acomodó las tazas de porcelana y cortó el pastel. Todo debía ser perfecto para esta última ceremonia. Cuando el agua hirvió, vertió las hojas de té en la tetera. Era una mezcla especial, con hierbas aromáticas, que ella misma había creado. Pero esta vez, añadió un ingrediente más. Con manos firmes, vació el contenido de la pequeña bolsa de cuero. El polvo blanco se disolvió sin dejar rastro, invisible e indetectable. Mientras el té se infusionaba, sintió una extraña paz. Por primera vez, tenía el poder. El poder de la vida y la muerte de aquellos que la habían torturado durante décadas. Iba a usar el mismo ritual que simbolizaba su sumisión para obtener su libertad. A las 4 en punto, como lo había hecho por 20 años, entró al salón principal llevando la bandeja del té. La familia estaba reunida en sus lugares. La abuela, doña Esperanza, presidía la escena desde su sillón de terciopelo rojo. Si te está gustando cómo va tomando forma esta historia, no olvides dejar tu me gusta y compartirla con alguien a quien le interese. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Historias de Esclavitud y activa la campanita para que no te pierdas la segunda parte de esta impresionante historia de dolor, venganza y justicia. Estoy listo para la segunda parte cuando me la envíes. Con las tazas llenas, el té empezó a servirse. Primero a la abuela, que apenas si la vio, luego a don Rodrigo, que se quejó de que no estaba lo suficientemente caliente, luego a doña Catalina, que le dio una sonrisa tímida, y finalmente a los jóvenes, que seguían hablando de qué dulce comer. Todos bebieron sin sospechar nada. El veneno no tenía sabor en la cantidad que Esperanza había usado, y el té estaba perfecto. La conversación siguió como si nada, los precios del café, la abuela criticando a los nuevos esclavos, la joven Carmen planeando su próximo vestido. Esperanza se quedó quieta, parada cerca de la puerta, con la cara inexpresiva, pero por dentro, su corazón era un tambor enloquecido. Cada sorbo que daban era un paso más hacia la justicia que tanto había esperado. Unos 25 minutos después, cuando las tazas ya estaban vacías, Esperanza se retiró silenciosamente a la cocina. El arsénico que había usado era mortal, pero no actuaba de inmediato. Ella sabía que los síntomas aparecerían entre 1 y 3 horas después.
tiempo suficiente para poner en marcha la siguiente fase de su plan. Regresó a su pequeña choza y empacó las pocas cosas que tenía. No quería quedarse para ver el final. Su plan era simple: huir antes de que nadie se diera cuenta, llegar al puerto de La Guaira y subirse a un barco, a cualquier barco, que la llevara lejos. Tal vez a las Antillas o incluso a Europa, donde podría perderse entre la gente y vivir libre. Pero antes de irse, tenía una última cosa que hacer. Fue al cementerio de esclavos, un lugar humilde detrás de los campos de caña. Allí, un mes antes, había enterrado a su hermana María. La tumba era solo un montículo de tierra con una simple cruz de madera sin nombre, porque para los amos, los esclavos no lo tenían. Esperanza se arrodilló, se acercó a la tumba y le susurró a su hermana: «Mi hermana, tu muerte no fue en vano. Hoy, he vengado tu honor y el de todos nosotros. Que Dios me perdone, pero no podía seguir viviendo sabiendo que tus asesinos seguían respirando el mismo aire que nosotros». Eran las 6 de la tarde cuando los primeros gritos empezaron a escucharse. Don Rodrigo fue el primero en quejarse de un dolor terrible en el estómago, con náuseas y vómitos. Al principio, la familia pensó que era algo que había comido. Pero cuando doña Catalina empezó con los mismos síntomas, la preocupación se convirtió en pánico. A las 7 de la noche, toda la familia ya estaba muy enferma. Los vómitos y la diarrea eran incesantes. El dolor los hacía retorcerse en sus camas. La abuela, doña Esperanza, a pesar de su edad, fue la que peor lo pasó. Su cara se volvió grisácea y sus labios se pusieron azules. Los sirvientes corrieron a buscar al doctor Enríquez, el médico de la familia, pero él estaba en la hacienda de al lado, atendiendo un parto difícil. La condición de la familia empeoraba cada minuto. Los niños lloraban de dolor, doña Catalina deliraba con fiebre alta, y don Rodrigo, el que había infundido terror en cientos de almas, se retorcía como un gusano en su propia cama. Cuando el doctor Enríquez finalmente llegó, pasadas las 10 de la noche, se encontró con una escena de pesadilla. La familia entera agonizaba. Al principio, creyó que era cólera o alguna enfermedad, pero la forma en que todos se enfermaron al mismo tiempo y la gravedad de los síntomas lo hicieron dudar. Hizo lo que pudo con los pocos conocimientos que tenía. Les dio opio para el dolor, les hizo sangrías para limpiar el cuerpo e intentó que vomitaran más. Pero ya era demasiado tarde. El veneno había hecho su trabajo de manera perfecta. Doña Esperanza, la matriarca, fue la primera en morir. A las 2 de la madrugada, su último aliento fue un grito de agonía mientras llamaba a Esperanza, preguntando dónde estaba y por qué no la ayudaba. Una hora después, don Rodrigo murió. Su muerte fue una agonía terrible, una especie de justicia para alguien que había causado tanto sufrimiento. Sus últimas palabras fueron un balbuceo, confesando los pecados de toda una vida. Los jóvenes, Carmen y Pablo, aguantaron hasta el amanecer, pero sus cuerpos jóvenes no pudieron con el veneno. Carmen murió a las 5 de la mañana y su hermano, una hora después. Doña Catalina, la más frágil de todos, fue, irónicamente, la que más resistió, quizás porque había tomado menos té. Murió al mediodía del viernes, poniendo punto final a toda la familia Mendoza y Villarreal. Para entonces, Esperanza ya estaba lejos. Había caminado toda la noche por senderos que conocía desde niña, con rumbo al puerto de La Guaira. Su plan era conseguir trabajo en algún barco, como cocinera o lavandera, y desaparecer en el mar. Pero el destino tenía otros planes para ella. Cuando las autoridades empezaron a investigar la misteriosa muerte de la familia, se dieron cuenta de algo: la única persona que había estado con todos ellos el día de su muerte era la esclava Esperanza, que había desaparecido la misma noche. El capitán Mendizábal, a cargo de la investigación, era un hombre con mucha experiencia, un veterano de las guerras de independencia.
Cuando revisó la casa y habló con los otros sirvientes, supo de inmediato que se trataba de un envenenamiento. El doctor Enríquez lo confirmó con una autopsia. Aunque los métodos forenses de la época eran básicos, los síntomas y la forma en que todos habían muerto no dejaban lugar a dudas. Toda la familia había sido envenenada con arsénico. La búsqueda de Esperanza se convirtió en la prioridad número 1. Mientras tanto, Esperanza había llegado a La Guaira después de 2 días agotadores. El puerto era un caos de barcos, marineros, olores y ruidos. Había adoptado un nombre falso, Rosa González, una mujer libre que buscaba trabajo. Su meta era subirse a un barco con destino al Caribe y perderse en alguna de las islas, donde las comunidades de antiguos esclavos y mulatos eran grandes. Durante 3 días, se mantuvo escondida en una pequeña posada. Pero su suerte se acabó cuando uno de los capataces de la hacienda San Patricio llegó al puerto, buscando a una esclava fugitiva. La descripción era idéntica a la de la supuesta Rosa. En poco tiempo, fue identificada y arrestada. El arresto de Esperanza conmocionó a toda Venezuela. Era algo nunca antes visto, un esclavo que había asesinado a toda una familia de la nobleza. La forma en que lo hizo, con tanta calma y planificación, aterrorizó a las clases altas. Si una simple esclava podía ejecutar una venganza tan perfecta, ¿qué evitaría que otros hicieran lo mismo? El juicio se convirtió en el evento más importante de Caracas. La gente de la alta sociedad iba no solo por el chisme, sino porque sabían que la decisión del tribunal marcaría un antes y un después en la forma en que los amos controlaban a los esclavos. A Esperanza la defendió un abogado joven y recién graduado, llamado José María Torres. Era un idealista que, en secreto, soñaba con la abolición de la esclavitud. Durante las 2 semanas que duró el juicio, salieron a la luz los horrores que se escondían detrás de los muros de la hacienda San Patricio. José María Torres, con una valentía inaudita para la época, no negó el crimen. En cambio, usó su defensa para exponer las razones que llevaron a Esperanza a hacerlo. Los testimonios de otros esclavos de la hacienda pintaron un cuadro aterrador de abusos, torturas y asesinatos que se habían vuelto la norma. La violación y muerte de la hermana de Esperanza, María, se contó con lujo de detalles. El fiscal, don Aurelio Blanco, un hombre que defendía el sistema, no entendía por qué se discutía. Para él, un esclavo no tenía derecho a tomarse la justicia por su mano. Decía que si se le daba la razón a Esperanza, se abriría la puerta a una guerra civil que destruiría el orden social. Pero el abogado Torres tenía una idea revolucionaria para ese tiempo. Argumentó que la esclavitud en sí misma era un crimen contra la humanidad. Dijo que lo que Esperanza hizo no fue más que un acto de legítima defensa, no solo por ella, sino por toda su gente oprimida. Citó ideas de filósofos europeos sobre los derechos naturales del hombre, algo que nadie se atrevía a mencionar en un tribunal. Y cuando le tocó hablar a Esperanza, todos se quedaron sin aliento. Habló con una voz clara y fuerte sobre los horrores que había visto. No mostró arrepentimiento, pero tampoco se regocijó. Simplemente explicó que había hecho lo que sentía que tenía que hacer para que se hiciera justicia. Sus palabras resonaron en la sala como un eco que nadie olvidaría. Señores del jurado, durante 35 años he servido a una familia que nunca me vio como un ser humano. Vi morir a mis compañeros por el capricho de mis amos. Vi cómo violaban a las mujeres de mi raza sin que nadie hiciera nada. Vi cómo vendían a los niños como si fueran animales. Si eso es lo que llaman civilización, entonces prefiero ser salvaje. No me arrepiento de lo que hice, porque por primera vez en mi vida, actué como una persona libre. El jurado, formado solo por hombres blancos y ricos, deliberó por 3 días. El veredicto era inevitable, culpable de asesinato premeditado en primer grado. La sentencia, también predecible, la muerte en la horca. Pero el caso de Esperanza ya había sembrado una semilla en la conciencia de la sociedad venezolana.
Un grupo de intelectuales, comerciantes y religiosos empezaron a cuestionar abiertamente la esclavitud. Las revelaciones del juicio habían expuesto la terrible verdad que se ocultaba detrás de las grandes haciendas. Mientras esperaba su ejecución en la cárcel, Esperanza se convirtió en una leyenda. Los esclavos de toda la región la veían como una heroína, una mujer que tuvo el coraje de hacer lo que todos querían, pero no se atrevían. Las autoridades, temiendo una rebelión, reforzaron la seguridad en todas las plantaciones. La ejecución estaba programada para el lunes 15 de mayo de 1847. Miles de personas se juntaron en la Plaza Mayor de Caracas. Había gente curiosa, pero también muchos que la veían como una mártir. Un sacerdote intentó que se confesara y pidiera perdón, pero ella se mantuvo firme. No veía sus actos como un pecado, sino como un acto de justicia largamente esperado. La noche antes de morir, Esperanza escribió una carta que se convertiría en un documento clave para el movimiento abolicionista. En ella, con palabras conmovedoras, describía la vida de un esclavo, el dolor del sistema y su esperanza de que su muerte sirviera para despertar la conciencia de quienes todavía tenían algo de humanidad. Con el tiempo, la figura de Esperanza se dividió en dos. Para algunos, era una asesina fría y calculadora. Para otros, una heroína valiente que se atrevió a levantarse contra un sistema corrupto. Pero nadie olvidaba su nombre. Esperanza, la esclava que demostró que hasta la persona más humilde puede cambiar el curso de la historia. En las plantaciones de toda América, la gente susurraba su historia. Se la contaban los esclavos en la oscuridad de la noche, manteniendo encendida una pequeña llama de resistencia. Las madres se la contaban a sus hijos para mostrarles que la dignidad humana nunca podría ser completamente destruida, sin importar la opresión. Décadas después, cuando la esclavitud finalmente se abolió en Venezuela en 1854, muchos reconocieron que el caso de Esperanza había sido uno de los motores del cambio. Su sacrificio había sembrado la duda en la mente de aquellos con el poder para cambiar el sistema. El doctor Enríquez, que había presenciado la terrible muerte de la familia Mendoza, nunca olvidó esa noche. Años después, ya un anciano, escribió en sus memorias: «He visto mucha muerte, pero nunca algo tan calculado y, al mismo tiempo, tan lleno de justicia poética». Esa mujer planeó cada detalle con la precisión de un estratega. Su motivación no era la locura, sino el deseo más humano de todos, la sed de justicia. La hacienda San Patricio nunca volvió a ser lo que era. Los parientes de los Mendoza que la heredaron se deshicieron de ella rápido, incapaces de vivir en un lugar marcado por tanta tragedia. La mansión, abandonada, se convirtió en una ruina, un fantasma de lo que fue. Los otros esclavos de la plantación fueron vendidos, esparciéndose por el país, pero se llevaron con ellos la historia de Esperanza, manteniéndola viva en la memoria colectiva. Algunos cambiaron sus nombres en su honor. Otros bautizaron a sus hijas con el mismo nombre, haciendo de su recuerdo una forma de resistencia cultural. La tumba anónima de María, la hermana de Esperanza, se convirtió en un lugar de peregrinaje secreto para los esclavos de la región. Le llevaban flores silvestres y susurraban oraciones por su alma y por la de su hermana vengadora. La vegetación creció, pero siempre lograban encontrarla, guiados por la tradición que pasaba de boca en boca. El capitán Mendizábal, el que dirigió la investigación, también escribió en su diario personal: «He perseguido criminales de toda clase, pero nunca encontré a alguien cuyo crimen fuera tan horrible y, a la vez, tan comprensible». Esperanza Morales no era una asesina común. Ella era el producto inevitable de un sistema que convierte a los seres humanos en propiedad y luego se sorprende cuando actúan como personas. La Iglesia condenó los actos de Esperanza, pero algunos sacerdotes más abiertos empezaron a cuestionar en privado el sistema que había llevado a una mujer a tal extremo. El padre Rodríguez, el que intentó que ella se confesara, escribió años después: «Quizás el verdadero pecado no estaba en lo que hizo esa mujer,
sino en el sistema que la empujó a ello. ¿Cómo podemos esperar misericordia de aquellos a quienes les hemos negado toda humanidad? En los salones de la alta sociedad de Caracas, el caso se discutió en susurros durante años. Las damas de la alta sociedad empezaron a mirar a sus sirvientes con una mezcla de miedo y culpa. Los caballeros reforzaron la seguridad de sus haciendas, pero algunos también empezaron a tratar a sus esclavos con menos brutalidad, conscientes de que el abuso excesivo podía tener consecuencias terribles. La historia de Esperanza también llegó a oídos de los abolicionistas de Europa y Estados Unidos. Su carta final fue traducida y circuló en círculos intelectuales. La escritora Harriet Beecher Stowe, autora de La cabaña del tío Tom, la mencionó en una de sus conferencias, describiendo a Esperanza como un ejemplo trágico de cómo la opresión puede transformar a una persona en el instrumento de su propia justicia. Incluso el gran escritor francés Victor Hugo se inspiró parcialmente en la historia de Esperanza para pasajes de Los Miserables, donde explora temas de justicia social y la lucha de los oprimidos. En Cuba, donde la esclavitud siguió por más tiempo, la historia de Esperanza se convirtió en una leyenda clandestina. Los esclavos cubanos la llamaban la Vengadora y se la contaban unos a otros como un ejemplo de que la resistencia era posible. José Martí, héroe de la independencia cubana, escribió, la historia de Esperanza Morales nos enseña que la injusticia, cuando se vuelve insoportable, inevitablemente genera su propia respuesta. Su método fue terrible, pero que su sacrificio nos recuerde que una sociedad que permite la deshumanización de cualquier grupo está sembrando las semillas de su propia destrucción. En Brasil, el último país de América en abolir la esclavitud, el caso de Esperanza fue estudiado por juristas y filósofos que buscaban argumentos para acabar con el sistema. Pero fue en Venezuela donde su legado se sintió más profundamente. Su historia se integró en el folclore nacional, en canciones y cuentos populares que la presentaban no como una villana, sino como una víctima que había encontrado una forma de hacer justicia. Con el tiempo, su figura se mitificó. Algunos contaban que había aprendido a usar venenos de una bruja indígena, otros que había recibido poderes sobrenaturales. Pero el corazón de la historia se mantuvo intacto, una mujer que se vengó usando la misma herramienta con la que había servido a sus opresores. En 1912, 65 años después de los hechos, un historiador venezolano llamado Rafael Bolívar Coronado publicó el primer estudio serio sobre el caso, usando documentos judiciales que habían sobrevivido. Coronado reconstruyó los eventos y concluyó que Esperanza había sido una mujer extraordinaria, empujada a actos extremos por las circunstancias. Su estudio despertó un nuevo interés, y otros historiadores descubrieron que la hacienda San Patricio había tenido una tasa de mortalidad de esclavos mucho más alta que las haciendas vecinas, confirmando los abusos. También encontraron pruebas de que Esperanza no había sido la única esclava que sabía leer y escribir. Al parecer, existió una pequeña red clandestina de esclavos que se enseñaban en secreto, desafiando las leyes que lo prohibían. Este hallazgo de la red secreta de esclavos le dio a la historia un nuevo significado. Esperanza no solo había actuado por un dolor personal, era parte de un movimiento, una forma temprana de resistencia organizada. Con el tiempo, en la primera mitad del siglo XX, la figura de Esperanza fue adoptada por diferentes movimientos. Los comunistas la veían como un ejemplo de lucha de clases. Las feministas la vieron como una mujer que se levantó contra el racismo y la opresión. Y los activistas de derechos civiles la consideraron una adelantada, una pionera en la lucha contra la opresión racial. En los años 60, con el boom de los movimientos de liberación en América Latina, Esperanza volvió a cobrar fuerza. Estudiantes universitarios llevaban su imagen en las protestas, artistas la pintaban como una heroína de la revolución y poetas escribían poemas épicos sobre su vida. El poeta venezolano Andrés Eloy Blanco la llamó Esperanza, la indoblegable, y la describió como la madre de todos los que luchan contra la tiranía, la hermana de todos los que prefieren morir de pie antes que vivir de rodillas.
En 1973, el gobierno de Venezuela finalmente puso una pequeña placa conmemorativa en el lugar donde había estado la Hacienda San Patricio. Decía, simplemente, en memoria de Esperanza Morales y todos aquellos que lucharon contra la opresión. Fue un reconocimiento tardío, pero muy importante. Hubo controversia, claro, pero la mayoría de los venezolanos lo vieron como un símbolo de que el país ya estaba listo para enfrentar su pasado. Académicos de todo el mundo empezaron a estudiar su caso. La historia de Esperanza se incluyó en los planes de estudio de universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina. Su carta final fue traducida a decenas de idiomas y se convirtió en una lectura obligatoria para los que estudiaban derechos humanos. El antropólogo John P. Franklin escribió que el caso de Esperanza desafía el estereotipo del esclavo sumiso y que su forma de actuar demostraba no solo inteligencia estratégica, sino también un profundo entendimiento de las vulnerabilidades del sistema. En los años 80, la famosa escritora Isabel Allende dijo que quería escribir una novela sobre ella, aunque el proyecto nunca se concretó. En una entrevista, comentó, la historia de Esperanza Morales tiene todos los elementos de una gran tragedia, amor, odio, venganza, justicia y una heroína compleja que no es ni buena ni mala. Es el tipo de historia que se queda contigo para siempre. El caso también inspiró obras de teatro, documentales y una ópera. A finales del siglo XX, unos arqueólogos empezaron a excavar en la antigua hacienda. Encontraron los restos de la mansión y de los cuartos de servicio donde había vivido Esperanza. También encontraron el cementerio de esclavos y lo que parecía ser la tumba de su hermana María. Los hallazgos confirmaron lo que la gente contaba de boca en boca, la diferencia entre los cuartos de los amos y los de los esclavos era abismal. También encontraron pruebas de un sistema clandestino de comunicación, lo que confirmaba que había existido algún tipo de organización secreta entre ellos. En el año 2000, para el 253 aniversario del nacimiento de Esperanza, el gobierno venezolano declaró el 15 de abril como el Día Nacional de la Memoria contra la Esclavitud. La fecha no solo recordaba el envenenamiento de la familia Mendoza, sino que también honraba a todas las víctimas y a quienes habían luchado contra la esclavitud. El entonces presidente Hugo Chávez dijo en un discurso que Esperanza representa el espíritu indomable del pueblo venezolano y que su historia nos enseña que frente a la injusticia extrema, la resistencia no es solo un derecho, sino un deber. Su historia encontró un nuevo público en Internet. Blogs y redes sociales mantuvieron su memoria viva, llevándola a nuevas generaciones que ahora podían acceder a documentos y análisis que antes estaban limitados a los círculos académicos. Un sitio web creado por descendientes de esclavos venezolanos recopiló testimonios orales de familias que todavía contaban la historia de Esperanza, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo la comunidad esclavizada había preservado su legado. En 2010, la antropóloga María Elena González publicó un estudio que lo cambió todo. Usando documentos descubiertos en archivos españoles, logró reconstruir detalles de la vida de Esperanza que nadie conocía. Descubrió que Esperanza había estado casada con un esclavo llamado Tomás, que había muerto 3 años antes del envenenamiento en circunstancias sospechosas, después de defender a una esclava de un capataz. Esta información añadió una nueva capa a la historia, sugiriendo que la venganza de Esperanza no fue solo por su hermana, sino por todas las pérdidas que había sufrido. González también encontró pruebas de que Esperanza había intentado comprar su libertad y la de su hermana varias veces. Doña Esperanza Mendoza había rechazado todas las ofertas, disfrutando de su poder. Estos descubrimientos hicieron que viéramos a Esperanza de una forma mucho más humana. Ahora se veía no solo como una vengadora, sino como una mujer que había agotado todas las vías pacíficas y legales antes de recurrir a la violencia. Su crimen se presentaba como el último recurso de alguien que había perdido todo lo que amaba y que había visto sus esperanzas de libertad aplastadas una y otra vez.
En 2015, la cineasta Carmen Delgado usó estos nuevos descubrimientos para un documental llamado Esperanza, la última resistencia. La película ganó premios y llevó la historia a un público global. Una de las escenas más conmovedoras del documental recreaba el momento en que Esperanza preparaba el té, mostrando una mezcla de determinación, miedo y tristeza al dar ese paso sin retorno. El documental no juzgaba las acciones de Esperanza, simplemente la presentaba como lo que era, la respuesta inevitable de un ser humano empujado más allá de sus límites. En 2018, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela organizaron la primera caminata de la memoria, siguiendo la ruta que Esperanza tomó hacia La Guaira. Se ha vuelto un evento anual que atrae a cientos de personas que no solo honran su memoria, sino que también reflexionan sobre las formas de opresión y resistencia que siguen existiendo en el mundo de hoy. La caminata dura 2 días y está llena de charlas, lecturas de poesía y ceremonias en los lugares por donde pasó Esperanza. La historia de Esperanza ha inspirado a artistas de diferentes lugares. El muralista mexicano Diego Rivera la incluyó en uno de sus últimos trabajos, en una serie sobre revolucionarios americanos olvidados. El compositor argentino Astor Piazzolla creó un tango melancólico llamado Lágrima por Esperanza, que evoca la tristeza y la furia contenida de la esclava. En la literatura, varios escritores han usado su historia. La colombiana Laura Restrepo escribió un relato corto desde la perspectiva de María, la hermana violada, explorando el trauma que llevó a la venganza. El cubano Leonardo Padura la menciona en una de sus novelas policiales como un ejemplo de cómo los crímenes del pasado siguen resonando en el presente. Los estudios de género también han encontrado en Esperanza un caso fascinante de lo que hoy se llama interseccionalidad. Como mujer, negra y esclava, enfrentaba múltiples formas de opresión que se multiplicaban entre sí. Su resistencia desafió el racismo, el sexismo y el sistema económico de la esclavitud. La profesora estadounidense Angela Davis ha citado a Esperanza en sus conferencias, señalando que la violencia de los oprimidos siempre debe entenderse en el contexto de la violencia mucho mayor que ejercen los sistemas de opresión. En el campo de la psicología, su caso ha sido estudiado como un ejemplo de trauma y resiliencia. Los psicólogos han analizado cómo Esperanza mantuvo su cordura y su capacidad de planear a pesar de décadas de abuso, y cómo transformó su dolor en acción directa. El Dr. James Gilligan, un experto en criminología, escribió, Esperanza Morales nos muestra cómo la violencia extrema a menudo surge de la humillación extrema. Su crimen, aunque terrible, fue una respuesta comprensible a una vida entera de deshumanización. Si queremos prevenir tales actos, debemos eliminar las condiciones que los generan. Hoy, más de 175 años después, la historia de Esperanza sigue siendo poderosa y relevante. En un mundo que todavía lucha contra el racismo, la desigualdad y la opresión, su ejemplo resuena con fuerza. Su historia nos enseña que la justicia postergada se vuelve algo oscuro y peligroso, que negar la dignidad humana crea condiciones donde la violencia se vuelve comprensible. La tumba de Esperanza en el cementerio de los ajusticiados, que había permanecido sin nombre, recibió una lápida oficial en 2020. En ella se lee una frase elegida después de mucho debate, Esperanza Morales 1812 a 1847. Que su historia nos enseña a construir un mundo donde la justicia haga innecesaria la venganza. Cada año, cientos de personas visitan esa tumba, dejan flores, encienden velas y hacen la promesa de seguir luchando por un mundo más justo. Su historia, que comenzó en la desesperación de la esclavitud, se ha convertido en un símbolo de esperanza para generaciones que, aunque no han experimentado la esclavitud legal, entienden la opresión en sus propias formas. La esclava que envenenó a una familia entera ha trascendido su tiempo para convertirse en un recordatorio de que la dignidad humana no puede ser destruida y que quienes lo intentan lo hacen bajo su propio riesgo. En las escuelas venezolanas de hoy, los niños aprenden sobre Esperanza Morales como parte de su educación en derechos humanos.
Su historia se presenta no como una celebración de la violencia, sino como una lección sobre las terribles consecuencias de la injusticia. Su legado final es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. ¿Cómo podemos crear un mundo donde nadie se sienta tan desesperado que la venganza sea la única forma de justicia que le queda? La respuesta a esa pregunta decidirá si la historia de Esperanza Morales será un recuerdo trágico del pasado o una advertencia que todavía tenemos que aprender. Y con esto, hemos llegado al final de esta historia. Si te sientes conmovido por la vida y el legado de Esperanza, por favor, deja un me gusta y compártela. Y si quieres que sigamos compartiendo estas historias, no olvides suscribirte al canal Historias de Esclavitud y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para nosotros. ¿Qué te ha parecido la historia de Esperanza Morales? ¿Hay algún otro relato que te gustaría que contáramos?